Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén disfrutando del domingo. No sé qué horario van a estar viendo el mensaje, van a estar escuchando, pero sí les pido que tomen un tiempito, hagan una pausa y podamos reflexionar juntos acerca de lo que Dios, primeramente, como siempre decimos, me ha enseñado a mí y que anhelamos de que sea de bendición para ustedes. A mí me encanta ponerle título a los mensajes. Y el título de este mensaje es Pensaron que era el fin. Y vamos a ver en la Biblia un montón de momentos, y solamente voy a nombrar algunos, porque si no serían muchísimos, donde el diablo, el enemigo, o algunas personas pensaron que era el fin. Pensaron que era el fin cuando Adán y Eva probaron del fruto. Dijeron, acá se termina todo. Pensaron que era el fin cuando Abraham se fue al monte con Isaac a sacrificarlo. Pensaron que era el fin cuando al pueblo de Dios lo llevaron a Egipto. Pensaron que era el fin cuando José estaba en el pozo. Pensaron que se terminaba su propósito en ese lugar. Pero Dios tenía algo más. Pensaron que era el fin cuando Daniel estaba en medio de los leones, rodeado de leones. Pensaron que era el fin cuando Jesús estaba en la cruz. Sin embargo, Él venció la muerte, venció la cruz y nos dio victoria a nosotros. Esa cruz quiso poner un punto final. Sin embargo, era el comienzo de algo eterno. Si nosotros imaginamos nuestras vidas, si nosotros imaginamos nuestras situaciones, las cosas que vivimos todos los días, simplemente seríamos una letra en una enciclopedia enorme. Yo no sé si ustedes conocen enciclopedias, pero bueno, aquellos que tienen un año me han contado a mí, unos años, ¿sí?, de que antes vendían enciclopedias para los colegios. Ahora está todo virtual, ahora se puede googlear o se le pide ayuda a la inteligencia artificial, lo que sea. Pero imagínense una enciclopedia con tantos textos que te daban y te decían, te sirve para todo el secundario. Nosotros simplemente somos una letra en ese propósito enorme que tenemos. Y Dios presta atención a cada uno de nosotros. Dios presta atención a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un plan que cumplir, un propósito que cumplir. Y hoy quiero hablarles sobre 3 puntos. Y ese proceso que a nosotros nos lleva el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Y no voy a hablar de una promesa específica, sino del propósito que tenemos cada uno de nosotros. Y esas promesas de Dios que vienen ahí acompañando ese propósito que vamos a tener. Y a veces en el proceso nos perdemos, a veces en el proceso desfallecemos, a veces en el proceso nos equivocamos y dejamos a Dios de lado. Y he titulado los 3 puntos, simple, fácil de acordarse. Principio, proceso y cumplimiento. Vamos a ver esas etapas en las cuales nosotros atravesamos, o por lo menos yo lo he vivido así, y continuamente estoy atravesando. Que tiene ese principio donde empezamos a sufrir procesos, a veces a disfrutar esos procesos. Pero empezamos a atravesar diferentes situaciones, diferentes cosas en nuestras vidas que nos llevan al cumplimiento. Para eso vamos a leer Daniel. Así que les invito a que busquen Daniel, que busquen la Biblia, que se hagan un tiempo, que hagan una pausa. No vamos a leer versículos, todos los versículos, pero sí les voy a ir contando un poco, pueden ir acompañando. En el capítulo 1, Daniel arranca y vamos con el principio, no simplemente porque es el primer punto, sino porque tiene que ver con esto. Babilonia, comandado por Nabucodonosor, deciden invadir Jerusalén. Y ahí eligen y le dice a sus generales, elijan a lo mejor de lo mejor.
Elijan a personas inteligentes, fuertes, capaces y llévenlo a Babilonia y capacitemos a esas personas para que me sirvan. Entre esos hay 4 que van y empiezan ese proceso. Comienzan ese proceso. Cuando ellos llegan, lo primero que tienen que hacer es abstenerse de algunas cosas. Ellos deciden no contaminarse. En el principio por ahí ellos podrían no haber entendido ese proceso, pero evidentemente eran conocedores. Dios les mostraba. Y ellos apenas llegaron a esa etapa difícil de sus vidas, decidieron no contaminarse. Ellos tenían la posibilidad de comer, quizás por un lado había un montón de manjares, asado, vinos, de todo. Pero ellos decidieron comer legumbres. Fue todo, y ahí podemos leer el relato y ver cómo hablan con las personas que estaban a cargo, que hayan gracia delante de esas personas. Y todo ese proceso en mínimos detalles en los cuales Dios está. Y resulta ser de que son mejores que los demás. Pero hay algo que sucede cuando ellos apenas llegan. Cuando ellos llegan, lo primero que quieren hacer es cambiarles el nombre. De hecho, le asignan nombres distintos. Quieren cambiar su identidad. Muchas veces cuando comenzamos esos procesos duros y que nos van a llevar a una gran victoria, porque tenemos que entender que cuando vamos a conseguir algo o alguna cosa que Dios quiere enseñarnos, y a veces es dura, es difícil, los procesos van a costar. Y el diablo va a estar constantemente tratando de atacarnos y de derribarnos y de aflojarnos y que vayamos a decaer. Y lo primero que hacen con ellos es le quitan sus nombres, le quieren quitar su identidad, su pertenencia a su pueblo, su referencia a Dios, su conexión con Dios. Porque fíjense, cada uno de sus nombres son importantes. Por eso también es importante el nombre que le asignamos a nuestros hijos, el nombre que le ponemos, porque estamos declarando sobre ellos. Sos una bendición, sos un regalo de Dios. Vas a ser de bendición, Dios te va a usar constantemente, consciente o inconscientemente. Este mensaje está siendo sembrado en ellos. Por eso es importante qué nombre elegimos a nuestros hijos, le damos a nuestros hijos. Ellos eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y querían llamarlo Belsasar, Mesac, Sadrach y Abednego. ¿Saben qué significa Daniel? Daniel significa mi juez es Dios. Ananías, Jehová, Yahvé es misericordioso. Misael, me encanta porque es una pregunta. ¿Quién es igual a Dios? Azarías, Yahvé me ha ayudado. Entonces ellos en sus nombres sabían de que Dios estaba presente con ellos siempre, que Dios lo había ayudado, que el que lo juzgaba era Dios, que Dios tenía misericordia de ellos. Y sin embargo ellos querían ponerle nombres como Belsasar. Dice, que Bel proteja tu vida. Sadrach, mandato de Acú, de sus dioses. Mesac, ¿quién es igual a Acú? Abednego, sirviente de Nebo, de otro dios. Lo primero que quisieron hacer es cambiarle la identidad. Nosotros cuando estemos atravesando esos procesos, entendamos que Dios ya nos nombró primero hijos suyos. Después también nuestros padres han elegido un nombre. Pero nosotros tenemos que saber que somos hijos de Dios. Y en medio del proceso, cuando vengan las tentaciones, vengan los momentos difíciles, tenemos que saber que tenemos identidad en Dios. Y cuando quieran cambiar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que saber que nosotros ya tenemos una identidad en Dios. Amén. Y en el principio,
muchas veces esto ni lo notamos. Y es el momento donde más tenemos que perseverar en Dios, creerle a Dios. En el siguiente punto, que es el proceso, les voy a contar un poquito así. Es cuando Nabucodonosor tiene un sueño, nadie lo interpreta y todos empiezan a asustarse, los sabios, los consejeros, porque el rey dice, vamos a matar a todos, nadie tiene para interpretar. Sin embargo, Dios le revela la interpretación a Daniel y a sus amigos, a los que estaban con él. Y me encanta porque en el capítulo 2, versículo 17, y esto es una enseñanza que creo que tenemos que valorarla. Dice, versículo 17 y 18 del capítulo 2. Dice, después volvió a su casa cuando le revelaron de todo esto que estaba pasando, que el rey quería matar a todos sus consejeros. Después volvió a su casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que sucedía. Y les pidió que imploraran misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. Es importante que en medio del proceso, en medio de ese tiempo difícil, sepa que no está solo. Sepa que hay hermanos, hay amigos, hay personas alrededor que pueden ayudarnos. Y aquellos que pertenecemos a esta fe, a esta hermosa fe, sabemos que contamos con otros de manera incondicional. Nosotros nos reunimos todos los miércoles, estamos orando, nos estamos conectando por Zoom. Si no te puedes conectar, puedes mandar la petición. Para nosotros no es ninguna carga orar, es todo lo contrario. Daniel se unió con cada uno de ellos a clamar a Dios y a buscar a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Respondió. Porque Dios escucha cada una de nuestras peticiones. ¿Amén? ¿Sí? ¿No? Sí. Y el versículo 30 me encanta, porque todo lo que sucede acá, todo lo que sucede en este proceso, constantemente Daniel y sus amigos le dan gloria a Dios. Y me encanta lo que dice Daniel en el versículo 30. Dice, por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer la interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. Esto le dice Daniel a Nabucodonosor. Y luego cuando le revela el sueño, en el versículo 47, el anterior al versículo 30 del capítulo 2, en el versículo 47, cuando ya le revela el sueño, Dios le da las palabras justas, Nabucodonosor dice esto. Gloria a Dios por esto. Y dijo, tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Daniel y sus amigos reconocían a Dios constantemente. No importaba el momento que estaban atravesando ese proceso, sino que constantemente decían, aunque no veían resultados, decían, Dios está con nosotros, Dios nos puede dar victoria. Qué importante es que podamos perseverar y constantemente en este proceso decir, Dios me va a sacar de esta, Dios tiene el control, Dios tiene el poder, Dios, a vos clamamos. Y el tercer punto es el cumplimiento. El cumplimiento de lo que Dios va a hacer. Y acá vamos con otra parte de Daniel y nos vamos al capítulo 3. Y es cuando el rey hace una estatua enorme, de 7 pies, 7 codos, alta. Algunos estudiosos dicen, probablemente no era una estatua de él, sino de uno de sus dioses. Otros dicen, quizás sea una de él, de su figura. Pero no viene al caso. Lo que quería era de que se postren todos delante de esa estatua.
Y era una forma de unificar, porque vinieron de todos los lugares. Vinieron de muchos lugares a adorar a esa imagen. Y después vamos a ver quiénes vinieron. Vinieron gente de mucho poder, líderes. Y se acercaron para adorar a esa estatua. Sin embargo, otra vez, los 3 amigos de Daniel, en ese lugar llamado como Sadrach, Mesach y Abednego, pero llamados por Dios de otra manera. No querían postrarse delante de ese ídolo. No querían ceder delante de esa imagen. Y entonces ellos son acusados por el magistrado, por otras personas de poder y de cercanía del rey. Y son llevados delante del rey porque los que lo acusaban decían, y vamos a leer el versículo 12 del capítulo 3, dice: pero hay algunos judíos a quienes ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes, su majestad. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, cuando los trae cerca Nabucodonosor, les pregunta, ¿así que ustedes no adoran a mi imagen o a esta estatua? Les doy una oportunidad. Si suenan las trompetas, si suenan todos esos sonidos que anunciaban el momento de adorar, ¿lo van a hacer? Simplemente estoy parafraseando el capítulo 3, pero ellos dicen, no te molestes en hacer sonar los instrumentos. No lo vamos a hacer. No vamos a adorar a tus dioses, no vamos a adorar a esa imagen. Solamente adoraremos a nuestro Dios. Solamente daremos gloria a nuestro Dios. Solamente ante Él nos postraremos. Y entonces el rey, dice el relato bíblico, dice, se mudó su rostro, cambió su rostro. Y enfurecido, enojado, le pidió a sus oficiales y que calienten 7 veces más el horno de fuego donde iban a meter a aquellos que no se postraban. Entonces, cuando los tiran adentro, imagínense, dice que eran oficiales fuertes, la misma llama del fuego los quema y mata a los oficiales también, que estaban acercándose, y ellos caen a ese horno, atados. Pensaron que era el fin. Pensaron que era el fin cuando cayeron dentro de ese horno de fuego. Pensaron que se terminaba todo. Pensaron que ahí no existiría más problema para el rey. Sin embargo, Dios dijo, este no es el fin. Este no es el final de ellos. Y se glorificó en medio del horno de fuego. Y me encanta la reacción. Me encanta la reacción que se escribe en Daniel. Porque ellos permanecieron fieles a Dios en medio de las acusaciones. Ellos podrían haberse cedido y decir, bueno, esta vez si le haces sonar a los instrumentos, vamos a postrarlo y listo. Le damos el gusto y seguimos nuestra vida. Sin embargo, ellos decidieron permanecer fiel. Y cuando estaban en medio del fuego y el fuego ardía, yo no sé si ustedes han estado cerca de hornos de barro, pero cuando uno tira leña, se escucha o cerca de una parrilla, se escucha el sonido del fuego, las llamas. Y cuando es grande, imagínense un horno grande, inmenso, las llamas salían por la entrada. Dice, en ese momento, Nabucodonosor se puso en pie y preguntó sorprendido a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? ¿No eran 3? Así es, su majestad, respondieron. Pues miren, exclamó
el rey. Allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, que eran todos los que vinieron a ver, prefectos, gobernadores y consejeros reales, se arremolinearon en torno a ellos, empezaron a dar vueltas y a mirarlos sorprendidos. Estaban dentro del fuego. Y vieron que el fuego no le había causado ningún daño. Y escuchen esto, y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. ¿No eran 3 lo que habíamos arrojado?, dijo Nabucodonosor. Pero había 4. Había uno más que peleaba por ellos. Pero con este mensaje yo simplemente quiero decirte que hay alguien más que está peleando con vos. Que hay alguien más que está peleando esa batalla. Que hay alguien más que hace que no estés solo o sola. Y tengo una pregunta para cerrar. ¿Pensaste que era el fin? ¿Pensaste que era el final de todo? ¿Que ya esto no tenía salida, no tenía solución? Sí tiene solución. Ese problema, por más grave que sea, esa situación, por más difícil que sea, sí tiene solución. No es el fin. Es el fin cuando Dios dice que es el fin. No cuando nosotros pensamos o cuando incluso el diablo mismo piensa que es el fin. No lo es. Es cuando Dios dice que es el fin. Porque Dios abre puertas y nadie las puede cerrar. Y si Dios las cierra, nadie las puede abrir. ¿Creíste que era el fin? No te olvides que hay alguien que siempre está en medio de esas batallas difíciles, de esos momentos duros, de esos momentos tristes que no podemos superar. Va a pasar y vamos a tener victoria en el nombre de Jesús, que es quien pelea por nosotros. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas buena semana.